Saludos a todos los espectadores de YouTube. En el ámbito empresarial, estar al día con las regulaciones fiscales y laborales es fundamental para el éxito y la integridad de cualquier negocio. En este video, nos adentraremos en un tema de gran relevancia para el panorama laboral y fiscal de México, el registro al padrón REPSE. El REPSE no solo establece un marco regulatorio para la prestación de servicios especializados y obras especializadas, sino que también tiene importantes implicaciones fiscales, que todos los empresarios deben tener en cuenta. Exploraremos detalladamente cómo el REPSE afecta las obligaciones fiscales de las empresas, garantizando así la transparencia y el cumplimiento legal. Además, abordaremos la cuestión de la constitucionalidad del REPSE, analizando su conformidad con los principios legales y constitucionales de México. Este aspecto es crucial para comprender la legitimidad y el alcance de este registro en el contexto jurídico del país. Por último, exploraremos el proceso de registro y renovación en el REPSE, proporcionando información valiosa sobre los pasos necesarios para cumplir con las regulaciones y mantenerse al día con las obligaciones legales. Así que prepárense para sumergirse en un análisis detallado sobre las implicaciones fiscales del REPSE, su constitucionalidad y el proceso de registro y renovación. Comencemos. El 23 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto que reforma varias leyes fiscales y laborales en México. Estas reformas tienen como objetivo regular la práctica de la subcontratación laboral. En resumen, se prohíbe la subcontratación de personal, que se define como cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra empresa. Sin embargo, se permite la subcontratación de servicios especializados, o de ejecución de obras especializadas, que no estén relacionadas con la actividad principal de la empresa beneficiaria. Para ello, es necesario formalizarlo mediante un contrato escrito, y contar con el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, REPSE. Los servicios y obras especializadas se refieren a aquellos que tienen características distintivas, relacionadas con la actividad de la contratista, y que proporcionan valor agregado a la empresa beneficiaria. Leyes aplicables. El artículo 127 de la Constitución Política de México dice que los trabajadores tienen derecho a recibir una parte de las utilidades de la empresa donde trabajan. Esto se debe seguir según las reglas establecidas en la ley. Una de estas reglas es que la cantidad de utilidad que recibe no puede ser mayor a 3 meses de su salario o el promedio de lo que ha recibido en los últimos 3 años, lo que sea mejor para el trabajador. Ley Federal del Trabajo. Artículo 12. No se puede subcontratar personal cuando una persona o empresa proporciona trabajadores para beneficio de otra. Las agencias de empleo pueden ayudar en la contratación pero no son consideradas empleadores. El que se beneficia de los servicios lo es. Artículo 13. Se permite la subcontratación de servicios especializados o para obras especializadas que no sean parte principal de la actividad de la empresa que los contrata, siempre que el contratista esté registrado en el padrón REPSE. También se permite entre empresas del mismo grupo si no son parte principal de la actividad principal de la empresa que los recibe. Artículo 14. La subcontratación de servicios especializados o para obras especializadas debe hacerse por contrato escrito, que especifique los servicios u obras y el número de trabajadores involucrados. Si la empresa contratista incumple sus obligaciones con los trabajadores, la empresa que la contrató también es responsable. Artículo 15. Las empresas que ofrecen servicios de subcontratación deben estar registradas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y renovar su registro cada 3 años. Si la Secretaría no responde en 20 días, se considera registrado. Debe haber un registro público en Internet. La Secretaría establecerá los procedimientos para el registro. Artículo 1004c. Quien haga subcontratación sin cumplir con los requisitos establecidos será multado. También se multará a quienes se beneficien de la subcontratación en contra de la ley. Las autoridades correspondientes serán notificadas. Las multas pueden ser desde 2.000 hasta 50.000 veces la unidad de medida y actualización. Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 27, fracción quinta, establece que cuando se contraten servicios especializados o ejecución de obras especializadas, el contratante debe asegurarse de que el contratista esté registrado según la Ley Federal del Trabajo.
Además, debe obtener comprobantes de pago de salarios, recibos de pago de impuestos, y comprobantes de pago de cuotas al Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El contratista debe proporcionar toda esta documentación al contratante. Ley del Seguro Social. El artículo 15A de la Ley del Seguro Social establece que al contratar servicios especializados o ejecución de obras especializadas, se deben seguir las reglas de la Ley Federal del Trabajo. Si una empresa no cumple con sus obligaciones de seguridad social al contratar estos servicios u obras, será responsable junto con los trabajadores utilizados. La empresa que preste estos servicios debe proporcionar cada 4 meses, antes del día 17 de enero, mayo y septiembre, información sobre los contratos celebrados, incluyendo datos de las partes involucradas y de los trabajadores, así como una copia del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones, el Instituto y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deben trabajar juntos, intercambiando información y realizando verificaciones. El Instituto debe informar a la Secretaría del Trabajo sobre cualquier incumplimiento detectado. Ley del Valor Agregado. El artículo 5, fracción segunda de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que, además de lo mencionado anteriormente, cuando se contraten servicios especializados o ejecución de obras especializadas según el Código Fiscal de la Federación, al realizar el pago por estos servicios, el contratante debe asegurarse de que el contratista esté registrado según la Ley Federal del Trabajo. Además, debe obtener una copia de la declaración del impuesto al valor agregado, y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que se realizó el pago. El contratista debe proporcionar esta documentación al contratante a más tardar el último día del mes siguiente al del pago. Si el contratante no recibe la documentación a tiempo, debe presentar una declaración complementaria reduciendo los montos que había acreditado por este concepto. El artículo 17, fracción onceava de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece que los servicios profesionales independientes relacionados con operaciones financieras específicas deben ser notificados a la Secretaría. Estas operaciones incluyen la compra y venta de bienes inmuebles, la gestión de recursos financieros, la administración de cuentas bancarias y la constitución de empresas, entre otras. Se deben notificar a la Secretaría cuando se realicen operaciones financieras en nombre del cliente relacionadas con estas actividades, respetando el secreto profesional y garantizando la defensa del cliente. Las sanciones administrativas para la subcontratación con actividad vulnerable van desde 200 hasta 65.000 unidades de medida y actualización, JUMA. El artículo 29 bis del Infonavit establece que las empresas registradas para prestar servicios especializados o ejecutar obras especializadas que no son parte principal de la actividad de la empresa contratante deben proporcionar cada 4 meses, antes del día 17 de enero, mayo y septiembre, información sobre los contratos celebrados. Esto incluye datos generales, detalles de los contratos, montos de aportaciones y amortizaciones, información de los trabajadores, determinación del salario base de aportación, y una copia del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estos requisitos y fechas de presentación ante el Instituto deben cumplirse según los procedimientos establecidos por el mismo. Si una empresa contratante incumple con las obligaciones de la ley, será responsable solidaria respecto a los trabajadores utilizados en esos contratos. Para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, el Instituto y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deben colaborar y compartir información. El Instituto informará a la Secretaría del Trabajo sobre cualquier incumplimiento detectado. El artículo 15d del Código Fiscal de la Federación establece que los pagos realizados por subcontratación de personal para actividades relacionadas con el objeto social, o la actividad principal del contratante, no serán deducibles o acreditables para efectos fiscales. Además, los servicios en los que se proporcione personal al contratante no serán deducibles o acreditables en los siguientes casos. Si los trabajadores inicialmente pertenecían al contratante y fueron transferidos al contratista. Si los trabajadores del contratista realizan las actividades principales del contratante. Sin embargo, se pueden deducir o acreditar los pagos por subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas que no sean parte de la actividad principal del contratante,
siempre que el contratista esté registrado según la Ley Federal del Trabajo, y se cumplan con los requisitos fiscales establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Los servicios u obras complementarias o compartidas entre empresas del mismo grupo empresarial también se considerarán especializados si no forman parte de la actividad principal de la empresa receptora. El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establece que comete el delito de defraudación fiscal quien, mediante engaños o aprovechando errores, evite total o parcialmente el pago de impuestos o reciba un beneficio indebido que perjudique al gobierno federal. Este delito incluye tanto los pagos provisionales como los definitivos, y los impuestos anuales según las leyes fiscales. El delito de defraudación fiscal puede ser perseguido junto con otros delitos simultáneamente. La pena por este delito es de 3 a 9 años de prisión cuando la cantidad defraudada es mayor a 3.354.710 pesos. Además, también se considera delito utilizar esquemas falsos de prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, según lo establecido en el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación, o realizar subcontratación de personal según lo descrito en dicho artículo. De las disposiciones generales. Los artículos citados hacen referencia, de manera principal, a lo siguiente. 1. Se define qué se entiende por servicios y obras especializadas indicando que son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentran sustentados, entre otros, en la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportan valor agregado a la beneficiaria. 2. Se establecen los requisitos para solicitar el registro en el padrón. 3. Dentro del procedimiento para el registro se establece que la Secretaría podrá solicitar en cualquier momento información o documentación adicional al solicitante o a cualquier entidad gubernamental para corroborar y validar la información y documentación proporcionada, y 4. Se indican los supuestos por los que se podrá negar y cancelar el registro respectivo. 5. Adicionalmente se establecen los periodos de renovación según la fecha de inscripción, se adiciona el número de registro del FONACOT y no habrá prórroga en la renovación. El análisis de constitucionalidad de la nueva regulación sobre subcontratación de personal se basa en varios aspectos. Derecho de igualdad. La medida parece ser adecuada para lograr los objetivos del legislador, considerando la realidad laboral del país y las deficiencias de la legislación anterior. No discriminación. La regulación no afecta absolutamente el derecho a la libertad de trabajo, ya que aún se permite la subcontratación laboral bajo ciertas condiciones. Comparación internacional. Varios países, tanto en América Latina como en Europa, han regulado la subcontratación laboral de diversas formas, adaptándose a su contexto social. Proporcionalidad. La medida parece ser proporcional para cumplir con su propósito, y beneficiar a todas las partes involucradas en el esquema de subcontratación. Irretroactividad de la ley. La nueva legislación no viola el principio de irretroactividad, ya que la actividad económica de suministro de personal no es un derecho adquirido sino una expectativa de derecho. Razonabilidad de los requisitos de inscripción. Los requisitos de inscripción no transgreden los principios de seguridad jurídica y racionalidad legislativa, ya que buscan proteger los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores. Geolocalización. El uso de la geolocalización no viola los derechos de privacidad y protección de datos personales, ya que los datos de localización están resguardados por la autoridad registral. Omisiones del procedimiento. Las autoridades administrativas pueden regular aspectos técnicos y operativos relacionados con la nueva ley, incluso si no están explícitamente detallados en el texto legal. En resumen, el análisis concluye que la nueva regulación sobre subcontratación de personal parece ser constitucional y adecuada para alcanzar sus objetivos, sin infringir derechos fundamentales. En conclusión, podemos resaltar varios puntos importantes. 1. Intercambio de información. Se establece un intercambio de información entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit,
para promover el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales. 2. Responsabilidad solidaria. Si una empresa contratista no cumple con las obligaciones de seguridad social de sus trabajadores, la empresa beneficiaria será solidariamente responsable. 3. Deducción y acreditamiento. La empresa beneficiaria solo podrá deducir y acreditar pagos sujetos al cumplimiento de la empresa contratista. 4. Defraudación fiscal. Se considerará defraudación fiscal cuando se utilicen esquemas falsos de prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. 5. Actividad vulnerable. Se establecen supuestos de actividad vulnerable en la prestación de servicios profesionales de manera independiente. 6. Sanciones administrativas. Las sanciones administrativas son acumulativas y van desde 2.000 hasta 50.000 veces la unidad de medida y actualización, UMA, lo que equivale a una cantidad considerable entre 217.140 pesos y 5.428.500 pesos. 7. Renovación de registro. Se establece la obligación de renovar el registro en periodos establecidos sin opción a prórroga. En resumen, se enfatiza la importancia del cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales, con medidas que van desde el intercambio de información hasta sanciones administrativas significativas. Hola a todos los seguidores de nuestro canal en YouTube. Ha sido un placer compartir con ustedes información relevante sobre las implicaciones fiscales del REPSE. Esperamos que este video haya sido útil para comprender mejor cómo afecta esta regulación a las empresas y a los trabajadores. Recuerden siempre mantenerse informados y al día con las leyes fiscales y laborales, ya que esto les ayudará a tomar decisiones más acertadas en sus negocios y en su vida profesional. No olviden suscribirse para estar al tanto de futuros contenidos, y compartir nuestros videos con aquellos que puedan beneficiarse de esta información. Hasta pronto y muchas gracias por seguirnos.